ADN, la voz de todos para todo Chile. ¿Por qué no? Sí, lo voy a decir. En un concierto de Bad Bunny yo lloré y Danilo aquí Herrera también, o no sé si lloró, pero se emocionó porque tiene una recomendación dedicada justamente al cantante de este género urbano que nos apasiona, con Danilo, por supuesto. Debí tirar más fotos, debe ser el mejor disco de Bad Bunny, de Benito, que ha lanzado y ya es una estrella internacional. Su disco está top de los más escuchados en Spotify en todos los países del mundo. Mejor que Un Verano Sin Ti. Y además presenta noticias, ¿vieron? ¿Cómo? Presenta noticias, estuvo ahí en... Estuvo en una parte, como en parte de su promoción. En su promoción del disco, se fue como a un matinal en Puerto Rico. Hizo el tiempo, entrevistó a gente, esto en un matinal. Sí. Ya, pero destaca por qué es particularmente especial este disco. Bueno, primero tiene una bajada histórica importante de Puerto Rico. Es muy puertorriqueño el disco. Entonces, Puerto Rico, una ex colonia española, y que los gringos ahora la tienen de patio trasero, donde los ciudadanos estadounidenses están gentrificando la isla. Entonces, hay un problema ahí y están echando a los puertorriqueños de la isla. Ese es como el mensaje y es la lucha política que ha tenido no solo Bad Bunny, sino que Residente y... ¿cómo se llama el jovencito? El otro puertorriqueño. El jovencito. El otro puertorriqueño. Ricky Martin. Ricky Martin, a él sí lo conozco. Bueno, no es jovencito. Puedo colaborar a la conversación. No es jovencito. Pamela Figueroa grita como calcetinera. No, yo lo conozco. Pero, y el disco... Tú lo ubicas. El disco Debí tirar más fotos, se refiere a que al fin es una carta de amor a la isla, una isla que yo conocí porque fue a ver a Bad Bunny a un concierto en Puerto Danilo, Rico. De verdad. Bueno, conversa con nosotros antes de que nos presentáramos incluso Pamela Figueroa, politóloga, académica de la Universidad de Santiago, parte del Instituto de Estudios Avanzados. Muy buenos días. Muy buenos días, un gusto estar acá. Don Danilo Herrera, fanático de Bad Bunny, cientista político, director ejecutivo de Factoría Pública, bienvenido. Y don Rodrigo Sandoval, abogado, experto en Derecho Migrante y Gestión Pública, académico de la Universidad de Chile. Rodrigo, bienvenido una vez más. Y de Bad Bunny no sabe nada. No, me quedé enchayando. Sí, está bien. Solo para terminar, el disco mezcla salsa, bachata, dembow, reggaetón. Es un disco redondo. Y yo espero que no sé si lo han tocado este disco en esta radio alguna vez, pero espero que sí. Espero que sí. No, y además es importante lo que dice Danilo, que va más allá de la música urbana, tiene un mensaje histórico nacional hacia los puertorriqueños muy potente. Lo que tú decías, el boom inmobiliario que hay en Puerto Rico sin pagar impuestos, sacando a la gente de sus barrios para construir ciudadanos norteamericanos. La verdad es que es muy el tema del apagón, los apagones. Es todo un tema, así que bien por Bad Bunny que saca ahí la cara por su isla. Muy bien. No solo acá tenemos problemas, también en otras partes del mundo. No, por supuesto. Sí, ya. Lo sabemos. Ahora, nutrida pauta tenemos para hoy día. ¿Qué no ha pasado en realidad? Yo quería partir solamente para destacarlo, la declaración ayer de Luis Hermosilla tras ser formalizado. Este momento en que rompe el silencio y asegura que el Ministerio Público miente severamente. ¿Qué te pareció a ti, Daniela? Yo creo que es parte del negocio, o sea, no le voy a pedir... Pero es que no lo habíamos escuchado. No, de verdad, tengo la impresión de que siempre mantuvo... Un poco la línea argumental de su hermano, ¿no? Sí, pero a ver... Sí, claro, sí. El corrupto de Hermosilla, asesor del gobierno del Sebastián Piñera, recordémoslo, durante 4 años, amigo personal de Andrés Chadwick, que todavía no dice nada al respecto, es parte, y creo que tiene el derecho... ¿Ves a todo lo dicho? Tiene el derecho a decir que la fiscalía miente. Yo creo que la fiscalía está haciendo su pega, pero está bien que haga eso. Es parte de la performance que ha tenido su hermano, que también ha sido parte de su hermano. Entonces, creo que es parte del proceso. Es una forma de defenderse que uno la podría juzgar o no, pero en su derecho está, creo yo. Sí, yo creo que tiene una implicancia procesal lo que escuchamos ayer, porque la verdad es que todavía no existe una instancia en la cual pueda hablar Luis Hermosilla. Lo que dice ayer, lo que trascendió es cuando a él le preguntan, porque lo que hubo ayer fue un proceso de formalización respecto a una nueva arista, y esa formalización no es otra cosa que la notificación de la existencia de una investigación en su contra, y que esa
investigación va a ser formalizada, valga la reincidencia con el término. Entonces, no hay mucho espacio para que esa persona hable. Esta persona no estaba declarando, sino que simplemente le preguntan, usted tiene que haber sido algo así, como que usted entiende cuál es la entidad de los cargos que se le están atribuyendo, y él dijo, sí, y ahí dice, la Fiscalía miente. Ahora, ¿por qué es importante el dato? Porque esto hay que complementarlo con las declaraciones del hermano a la salida. Porque él dio un dulce ayer. Porque lo que aquí es importante es el carácter de funcionario público que podría tener Luis Hermosilla. Hay toda una discusión que con Pamela conocemos hace mucho tiempo sobre el carácter de funcionario público o no de quienes se encontraban con contratos remunerados honorarios. honorarios, claro. Y por lo tanto, lo que ellos alegan es que él no es... si fuera funcionario público, ¿qué pasa con los otros funcionarios públicos que están en esa conversación? Y particularmente está hablando de Ward y de Chadwick, si alcanzó a coincidir con su condición de funcionario en algún momento, aun cuando también se discute si los ministros son funcionarios o no. Entonces yo creo que por ahí es donde está sabroso ese tema, porque parece que la omerta ya no está funcionando mucho. Aquí hay necesidad de alguna parte de sentir que no está cayendo solo. Ya. ¿Y miente el Ministerio Público? Es que según el argumento de ellos sí, porque la verdad es que le está señalando que tiene un carácter de funcionario que no tiene, o que si lo llega a tener también lo tienen otros, y por lo tanto no podría estar solo en eso, digamos. Es la teoría de que ellos presentan, digamos. El trabajo de la defensa es eso, tirar teorías que desvirtúen la teoría de la Fiscalía. Claro. No es otra cosa que eso el trabajo. ¿Y no se lee como una amenaza? Si caigo yo, ¿no caigo solo? Sí, es una amenaza, o por lo menos es un posicionamiento de cómo se van a dar las consecuencias si él cae. Yo creo que Andrés Chadwick se puso más nervioso de lo que estaba después de la declaración. Sí. A mí me parece que es una estrategia comunicacional más que una estrategia jurídica. O sea, el caso Hermosilla ha sido un caso muy bullado en los medios de comunicación, siempre ha estado como muy centrado en la difusión de información que no sabemos si se comprueba o no se comprueba, de que ha habido esta anticipación de que hay más información que la que se supone. Entonces, yo encuentro súper complicado decir que el Ministerio Público miente. Además, él dijo el Ministerio Público miente severamente, ¿ya? Porque igual es una institución pública, o sea, estamos en un momento donde el cuestionamiento de las instituciones chilenas es bien complejo, entonces puede haber una diferencia jurídica, no sé, Rodrigo, que es el abogado acá, nos puede corregir, distintas visiones los abogados siempre, pero de ahí a decir que hay una mentira, o sea, porque puede haber distinta evaluación, si es funcionario, si no es funcionario, y eso se verá en el proceso, ¿no es cierto? Pero claro, descalificar a quien lo acusa es como la estrategia, yo creo que hay acá. Pero bueno, lo hemos dicho en otros programas, este caso es un caso largo, este es un caso que no va a tener muchas etapas, sí, y todavía ni siquiera estamos como en el proceso propiamente tal. Entonces yo creo que hay que ser como cauteloso con las evaluaciones que se hacen. Y este estilo extraprocesal de litigar de los Hermosilla no es novedoso. Ambos se caracterizaban por eso, digamos. Claro, el tema es que ahora hay uno que está sentado ahí en el banquillo. Claro. Y el otro está haciendo la pega de siempre. Y el otro está haciendo la pega de siempre. Claro. Fue imputado por delito de tráfico de influencias para favorecer las gestiones de este proyecto de Grupo Patio. Una de las noticias que nos llamó la atención el día de ayer, obviamente, y también, obviamente, podemos conversar de lo que pasó con el Comité de Ministros rechazando nuevamente, de forma unánime, el proyecto minero Dominga. 11 años. Comité de asesores, le diría yo. Sí, pues ya es Comité de subrogantes. Comité de subrogantes de ministerio. Claro. Y eso, porque había hasta un jefe de gabinete. Hay un jefe de gabinete, eso me parece impresentable. Eso ya, cuando mandaba ahí a la reunión... Ustedes no titulares. ¿Y quién mandó el jefe de Ustedes no gabinete? titulares. Déjame buscar. Medio Ambiente. Lo que pasa es que la ministra se inhabilitó y el subsecretario de Medio Ambiente también había emitido opiniones respecto No, al pero proyecto. Medio Ambiente creo que mandó al fiscal. No, si alguien mandó al jefe de gabinete. Sí. No, que ¿Fue el Ministerio de Medio Ambiente? parece que el fiscal era el del servicio. El del servicio era el fiscal. Sí. Tengo esa Servicio impresión. ambiental. Sí. Del Bueno, SAE. pero lo concreto No. es que De sea. agricultura. se termina rechazando. El primer rechazo fue el 2017
Y esta es tercera reunión del Comité de Ministros, que así se llama técnicamente, que terminan rechazando el proyecto para la indignación, obviamente, de la empresa, de Andes Iron, y también de parte importante de los gremios del empresariado, que dicen que van a persistir en conexiones judiciales. Y de las comunidades. Y de parte de las comunidades, Sí. porque también reconozcamos, hay comunidades que estaban en contra del proyecto, digamos, pero efectivamente ayer en las puertas del Ministerio de Medio Ambiente, donde fue la reunión de este comité, se reunieron tanto partidarios como detractores del proyecto. Pero a ver, es el tercer rechazo del Comité de Ministros. Esta vez sin ministros, pero el Comité de Ministros. Era, para corregir el dato, el jefe de gabinete de la Subsecretaría de Agricultura, Jonathan Díaz. Ahí está. De la subsecretaría, además, pero qué vergonzoso. Ya, bueno, se rechazó en Bachelet 2. Digamos que ¿cómo se llama? El presidente designado de la serie. Sí, Es el último sobreviviente tipo, designado. El sobreviviente designado. El tipo que se queda, así ya el último pelo de la cola, era el subsecretario de Agricultura. Así que el jefe de gabinete, el Designated subsecretario. survivor. Exactamente, no lo quise decir para no desnudar mi pronunciación. No, pero se rechazó en Bachelet 2, se rechazó 2 veces en el gobierno del presidente Boric. Esta es una instancia política, nos gusta o no. Iba a pasar y se iba a rechazar. En este gobierno es imposible que un proyecto como Dominga, por las implicancias medioambientales y entre comillas técnicas, pero también en la lógica política es imposible. Es imposible que esto se vaya a aprobar. Vamos a esperar otra, y esto esto es infinito hasta que se aburra hasta que cambie el Comité de Ministros, y el Comité de Ministros en el próximo gobierno quizás se lo aprueba y van a haber otra instancia. Yo creo que aquí lo que se está desnudando es el problema de la institucionalidad. Y ahí está, ¿o no? Sí, también yo creo que este tipo de proyecto, porque recordemos que la primera vez que se rechazó, hubo ministros que dejaron sus cargos. Ministro y ¿ya? subsecretarios. Ministro de Hacienda, ministro de Economía de la presidenta Bachelet. Subsecretario Rodrigo Mico también. Valdés, el ministro Céspedes, claro, porque mostró, ¿no es cierto?, diferencias de cómo abordar esta temática. Y yo creo que hay, si recordamos lo que fue el proceso constituyente, esta materia fue no el caso de Dominga específicamente, pero el tema de desarrollo económico versus temas ambientales fue de las comisiones que menos acuerdos hubo. O sea, de verdad fue muy complejo avanzar. Entonces, hay como un tema mucho más de fondo, que es como el modelo de desarrollo, las visiones sobre el modelo de desarrollo desde los ambientalistas, los movimientos ambientalistas y algunos sectores políticos, versus cómo el empresariado está viendo eso. Entonces, si uno ve la discusión, las argumentaciones son líneas argumentales muy diferentes de quienes están a favor de quienes están en contra. Entonces, está lo político institucional, pero creo que eso muestra algo como mucho más de fondo, que es una discusión sobre cómo es el modelo de desarrollo, cómo se está abordando, que es una discusión que es chilena, pero también es bien global. Ya, pero hagamos un punto ahí, porque las instituciones técnicas entregaron informes desfavorables. O sea, la CONAF dijo que había un impacto en especies endémicas importante, y además que no sé qué institución dijo la falta de un plan de contingencia suficiente para el peligro de derrames de hidrocarburos en la zona. Entonces, técnicamente hay informes que dicen que no es viable el proyecto. Sí, yo estoy ahí un poquito con Danilo. Yo creo que, porque, a ver, no sería tan Solo un poquito. No te acostumbres, que no marque precedente esto. Pero claro, lo que pasa aquí es que, a ver, no sería tan extraño, y en esto no le va a gustar a Danilo, pero no sería tan extraño que, siendo una cuestión supuestamente de muchas convicciones para este gobierno, en algún momento se vieran... ¿Cambie las convicciones de este gobierno? No sería sería novedoso. Así que yo no me iría por el lado del integrismo ambiental para explicar esto, pero sí desnuda un poco la pregunta que hace mucho rato muchos nos venimos haciendo de cuál es el sentido que tiene el Comité de Ministros. Porque aquí existe un íter técnico, un camino técnico, que en algún momento topa con esta instancia que tiene razón Danilo, es netamente político, y uno se tiene que preguntar entonces, ¿para qué está el panel? Es decir, si el panel no se le reconoce el derecho de pronunciarse políticamente sobre este proyecto, entonces ¿para qué está? Si solamente fuera una instancia para validar
o ponderar las cosas que técnicamente se informan, vaya, pero en este caso los cuestionamientos técnicos, ahí uno tiene que hacer una salvedad, van un poquito más allá, de incluso lo que resolvió el Tribunal Ambiental. Ahí hay una cosa que también hay que considerar. El margen, el Tribunal Ambiental, cuando emplaza al Comité de Ministros a pronunciarse, lo hace respecto de ciertos aspectos del proyecto. Y el pronunciamiento del Comité de Ministros, cuando recoge este tipo de cosas, vuelve atrás respecto de lo que ya el tribunal se había pronunciado. Yo creo que ahí va a haber una cosa muy importante por el lado de lo que es la casación que está pendiente, pero también respecto a eventuales reclamaciones a nivel internacional que se pueden dar respecto a este procedimiento, porque yo veo aquí algunos forados en términos de debido proceso de lo que pudiera reclamar la empresa. Ahora, marca esto un nefasto precedente nunca antes visto en la historia de Chile, que es lo que dice el gerente de Andes Iron. Yo no sé si... A ver, yo no le diría a Andes Iron que se explaye mucho en esos términos, porque también hay otras historias de Andes Iron que podrían merecer el mismo calificativo en otros órdenes. Hay que quitar un poquito la grandilocuencia en los términos. Yo creo que esto se trata de un proceso. Ese proceso tendrá observaciones o no. Yo estoy de acuerdo con Danilo en que hay que revisar el tema de la institucionalidad y del cómo el procedimiento tiene sentido en sus distintas etapas, pero ya está en un espacio formal, en un espacio judicial, que hay que esperar que suceda y evitar un poco las declaraciones. Entiendo el trabajo que hace el gerente, pero yo evitaría las declaraciones. Ahora, hay un concepto del que, como tú decías, claro, algunos conceptos que se utilizan mucho, como el de permisología, que es el que argumentan también muchas empresas que quieren invertir, pero que aseguran que muchos proyectos están trabados por justamente trámites burocráticos y judicializaciones, como justamente fue el caso de Dominga. Se critica mucho la permisología aquí en nuestro país. El Estado de Chile está trabajando para solucionar ese problema. Hay un proyecto que lidera el ministro de Economía y hay otro que lidera la ministra de Medio Ambiente. Están en discusión y han avanzado relativamente bien. Vamos a tener, yo creo que en esta, ya que vamos a hablar de otros proyectos de ley, vamos a tener, en este programa vamos a tener avances en esos proyectos. Y que hay harto consenso y que avancen. Ya hay harto consenso. Hay conciencia y hay consenso. Esta es parte y lo que pasa con Dominga es una muestra de que tenemos un problema, porque tenemos que admitir que hay un problema y lo tenemos que solucionar. Pero en ese aspecto, digamos, en el aspecto de cómo se resuelven este tipo de proyectos o cómo se aprueban o no. Sí, yo creo que independiente de la respuesta, porque esto no es aprobar todo, rechazar todo, el problema es dar más certeza. Como esto se acaba, y que no sea una vuelta eterna, sino que esto se acaba en algún momento, porque no podemos... ¿Cuánto lleva Dominga? ¿10 años? ¿Más de 10 años? 11. Porque la permisología tiene esas dos dimensiones que no siempre se entienden ambas. Por un lado, la permisología se entiende como un estándar quizás muy elevado respecto a los requisitos que hay que cumplir para determinado proyecto. Pero por otro lado, también la permisología da cuenta, o la problemática de la permisología da cuenta de cómo los procedimientos dan certeza respecto a ir avanzando en el camino. Y lo que pasa aquí es eso, digamos, es que por un lado hay un camino irregular que va volviendo con requisitos que se han dado y que ya se han discutido en otros momentos. Y por lo tanto, evidentemente hay que darle racionalidad. Si de aquí, esto no es una pelea de extremos. Aquí ni la absoluta libertad, ni la absoluta ni un dirigismo de parte del Estado son virtuosos. Yeah. Lo que hay que dar es racionalidad a la necesidad de cumplir ciertos estándares, en este caso ambientales, para el desarrollo de ciertos proyectos. Oye, yo esto lo quería cruzar con un muy comentado intervención, reaparición pública del expresidente Eduardo Frei ayer, que respecto de temas como este decía y daba el ejemplo de un data center en Estados Unidos, en Memphis, que entre tramitarse y construirse demoró 122 días. Pero más allá de eso, él, y tal vez lo que más llamó la atención en este encuentro de ICARE, 2025, que hizo un juego ahí con el 5 coloreado, un 5%, en la idea de volver a crecer al 5%, dice Frei, en mi gobierno crecíamos al 5, 6, 7% y nos sobraba plata. Y estar creciendo... Y con el cobre... Y con el cobre a $2, hoy día está 4, y él insiste en que crecer hoy día al 1 o 2% es mediocre. Qué injusto es tu candidato presidencial, Rodrigo Sandoval.
Háganse cargo. Son Se burla- épocas muy se distintas de burla comparación, Danilo creo yo. ¿Cuántos años de diferencia además entre cada gobierno? ¿Unos 20? Claro, y pensemos que el presidente Frei fue presidente en un ciclo de crecimiento no solamente en Chile, sino que también en América Latina. Fue cuando Chile se expande 30 hacia el años. exterior. O sea, Bueno, y hay terminó muchos como fact- terminó también. Claro, hay muchos 30 años factores. justo, del 94 al 2000. Claro, y No, yo el creo 2000. que tan justo Al derecho el 2000. presidente Frei de defender su legado y el aporte que él hizo. Yo creo que sí hubo un rol muy importante en su gobierno de que el Estado junto al empresariado se abre al mundo, ¿no es cierto? Y es cuando el momento en que Chile empieza a hacer un montón de tratados y de apertura. Incluso un poquito antes, digamos, porque ya con Foxley, Claro. bajo el gobierno del gobierno El primer- de retorno a la democracia, digamos, 90-94 con Elwin, Chile estaba entre los jaguares latinoamericanos, Claro, ¿no? Entonces, creciendo al 7%. Exacto, o sea, hay un ciclo de crecimiento que no necesariamente uno lo puede atribuir solo a la política económica de ese gobierno, ¿ya? Y hoy día estamos en un escenario totalmente distinto, o sea, estamos post pandemia, o sea, hay un fenómeno como diferente. Pero todos, Sí, estando todos post pandemia, hay países en la región, Perú, Colombia, Claro. que están creciendo sí, con los mismos claro. problemas. La pregunta pero- es, claro, ¿cuáles son los problemas que Chile tiene en ese sentido? El tema de la permisología es uno de los temas. Yo creo que sí se están haciendo esfuerzos por abordarlo. Yo creo que sí hay una conciencia de que eso tiene que resolverse. Entonces, hay un tema como institucional que está con una clara idea de la necesaria modernización del Estado y la mejora en ese sentido, pero claro, los proyectos medioambientales en un gobierno que tuvo un programa muy fuerte en esa materia, es bien difícil que avancen. O sea, yo creo que eso va a suceder, pero igual es una señal de que no estén todos los titulares en el momento de que se rechace el proyecto, ¿no es cierto? Hay como, no queremos que suceda, pero no estamos, o sea, los ministros sabían con anticipación que si hacían declaración iban a estar inhabilitados, o sea, entonces hay una decisión como de rechazarlo, pero no asumir tal vez toda la responsabilidad de ese rechazo. Pero yo creo que lo importante es que los proyectos haya la transparencia, la claridad y la prontitud de resolverlo, más allá de cuál sea la resolución que exista, pero de que no se alargue tanto los procesos, porque yo creo que eso es lo que genera incertidumbre, porque al final este proyecto pasa mucho tiempo y no se logra cerrar. Bueno, pasó similar con Hidroaicén también. Ya, O sea, oye, recordémoslo. Pero a mí me gusta... ¿Y esta reaparición de Frei solo, Sí, es que- solo a defender su legado o ustedes lo ven a sus 82 años con alguna otra A proyección? ver, Rodrigo, Las proyecciones usted que las vea Danilo, digamos, porque Danilo se burla de que yo hace rato vengo hablando de Frei, más que nada porque creo que es que yo creo que, mira, esto me puedo ir a otro lado, pero esto es lo mismo que a mí me pasa con los policías de jubilarlos tan temprano y que tú después dices, bueno, ¿qué pasa con todo ese conocimiento que la carrera policial te entrega y que después cuando jubilan tan jóvenes tú Terminan te en la seguridad pierdes? privada. Claro, y terminan siendo los privados los que se aprovechan de eso, digamos. Y algo me pasa un poco a mí con algunos expresidentes. Yo creo que, más allá de la caricatura, Eduardo Frei condujo con su estilo, porque muchos tuvimos oportunidad de conocer de cerca ese estilo, que es bastante especial, no es muy empático, pero condujo el país en torno, y yo soy poco dado a referirme tanto a las personas, sino más bien a lo que en ese momento existía, que era el etos concertacionista. Y más allá de quien conducía en ese momento, había una capacidad, había un conjunto de personas, llámale una cultura política, que era capaz de llevar adelante procesos de cambio social con ciertas lógicas de gradualidad, con ciertas lógicas de responsabilidad, y que le hicieron muy bien a Chile. Más allá de que estuvo Frei, que estuvo antes Elwin, que después estuvo Bachelet, lo que caracterizó a la concertación fue precisamente de que había un conjunto, una cultura de personas que se habían hecho expertas, no sé si llamarle expertas,
experta, pero en cómo llevar adelante un país con determinados resultados. Y Frei fue parte de eso. Y Frei habla hoy día, creo yo, desde esa forma de entender la gestión del Estado. Y él interpela a las actuales autoridades, más allá de las comparaciones que siempre son odiosas y que tiene razón Pamela, responden a contextos que no siempre tienen que ver con las capacidades de quien conduce el país en ese momento. Pero lo cierto es que sí hay una interpelación que es bastante legítima respecto de las señales que se están dando y también de ciertas decisiones que nos tienen hoy día en una baja de nuestra capacidad de crecer. No, pero nadie puede crecer al 5%. Ningún gobierno pero de partí Chile... diciendo que las comparaciones son odiosas por esa razón, porque siempre hay contextos que son distintos. Pero sí él plantea un punto, y el punto que deberíamos estar discutiendo, en lugar de si él fue peor que el de ahora, es decir, efectivamente hoy día se está haciendo todo lo que se tiene que hacer para poder crecer, porque si hay algo en lo cual hoy día ya estamos de acuerdo, en que parece que se necesita crecer. Parece que eso ya es una etapa superada en la discusión. Entonces hoy día necesitamos crecer. La pregunta es, ¿se está haciendo todo lo necesario para crecer? Una primera respuesta está, por ejemplo, en un diagnóstico del que tú hablabas, el tema de la permisología, que efectivamente está mejorando y yo creo que va en el buen camino. Pero él también se viene refiriendo hace mucho tiempo respecto a nuestras estrategias en materia portuaria, en materia de inversión. Es decir, piensa tú que en la época de Frei, no por él, pero sí de nuevo porque todos estamos en otra parada, se invertía en nuevas industrias. Salmonicultura, etcétera. Entonces, la pregunta es, ¿en qué nuevo estamos invirtiendo hoy día para ir ampliando nuestra matriz productiva más allá de aquello que son los royalties? Esa es una pregunta legítima, no me parece que esté mal que la haga. Preguntémonos, respondamos esa pregunta en lugar de decir si Frei lo hizo mejor que el otro. Si, también yo tampoco le tengo mucha fe a las proyecciones políticas, eso Danilo lo puede responder mejor que yo, pero yo no lo vería en clave de viabilidad de la candidatura presidencial de Frei, como sí lo vería respecto de la legitimidad y el punto que él tiene respecto a que se pueden hacer cosas mejores en materia de crecimiento. Para cerrar el punto, Danilo, ¿tú querías decir algo respecto de la figura de Frei hoy? O sea, yo le tengo el mayor de los respetos al gobierno del presidente Frei Ruiz Tagle. Creo que, Pamela lo decía en parte, pero creo que fue muy importante para el vuelco de Chile al mundo. Y sus logros los estamos viendo hasta el día de hoy. O sea, hace un par de meses se aprobó una actualización del acuerdo marco avanzado con la Unión Europea, que nos está llevando a niveles, o sea, nadie tiene salvo Canadá, quizás nadie tiene un mejor acuerdo de libre comercio con Europa, con la Unión Europea que nosotros. Entonces, avancemos, avanzar al respecto, ok, avancemos en crecimiento. Lo que yo creo es que a mí me preocupa cuando Frei, Evelyn Matei o cualquier candidato de nuestro ramillete, que ya cada vez tenemos más, nos salga con soluciones mágicas. Como hagamos un par de cositas que dijo Frei, porque Frei hizo porque yo vi su discurso completo. Dio una lista de supermercados y dijo, con esto crecemos 5%. Mentira, pues caballero. Ya, pero yo creo que igual, yo creo que es importante que estamos como empezando un año electoral. Yo creo que es importante que se hayan propuestas sobre la mesa. O sea, además, bueno, los expresidentes en Chile siempre han tenido un rol muy relevante en el debate público y yo creo que eso, o sea, fortalece la discusión, que los expresidentes estén en la discusión. A mí me parece eso muy constructivo. Los temas o las declaraciones. Claro, entonces, y le hace bien al de oficial, ahora en ¿no? adelante podrán haber discusiones políticas sobre si eso es viable, si no es viable, qué importa para Chile, qué no importa. Pero creo que es importante empezar a hacer la discusión. ¿Esto es un aporte de un expresidente o un candidato presidencial? Bueno, no sabemos todavía. Ajá. Nos vamos a ir a la pausa con esa incertidumbre sobre el rol del expresidente Frei hoy en día. Pero antes contarles que simplifica el cumplimiento legal con la extensión MiDT de Talana. Puedes acceder al portal de MiDT sin salir de la plataforma y mantener un registro de altas, bajas y anexos de contrato. Además, puedes enviar información por uno o más trabajadores. Conoce más en talana.com. Y disfruta tus vacaciones mientras Prosegur Alarms cuida tu hogar. Cada hogar es diferente y requiere soluciones
instrucciones específicas para evitar robos y otras amenazas. Contrata a tu alarma Prosegur hoy con un 65% de descuento en instalación. Contáctalos en prosegur.cl o al 600-580-6000. Confía tu seguridad a Prosegur Alarms y mantén siempre tu hogar protegido 24/7. Breve pausa aquí en País ADN y ya volvemos. Prepárate un café y súmate a la conversación. Ya regresamos con más País ADN en la 91.7. Optimiza el tiempo de tu equipo con Talana. Con nuestro software de recursos humanos y la extensión MiDT, simplifica el envío de información al registro electrónico laboral y gestiona altas, bajas y anexos de contrato de manera individual o por grupo de trabajadores, sin salir de la plataforma. Conoce más sobre Talana y su extensión MiDT en talana.com. Talana, tecnología humana. En verano y en todo el año, Prosegur Alarms protege tu hogar, tu familia, tu entorno, tu espacio, tu futuro. Prosegur Alarms te garantiza una instalación profesional realizada por técnicos certificados. Además cuenta con seguro MAPFRE, un monitoreo 24 horas los 365 días del año. Tu app Smart para estar siempre vigilando tu hogar y mucho más. Contrata tu alarma hoy con un 65% de descuento en instalación. Contáctanos ya en prosegur.cl o al 600-580-6000. Una meta se define como el fin al que se dirigen las acciones o deseos de alguien. En Itaú Corporate creemos que no es así. Creemos que hay algo después, que puedes ir por más. Creemos que una meta no es un final, es un nuevo comienzo, una excusa para ser mejor. Y queremos acompañarte en ese desafío, porque tus metas son nuestro punto de partida. Itaú Corporate, auspiciador oficial del Ironman 70.3 Pucón 2025. ¿Aló? Hola, soy el Verano. Te llamo para avisarte que voy en camino. ¿Ya cambiaste los neumáticos? ¿Tienes todo listo para las vacaciones? Tranqui, Verano, ya pasé por mis neumáticos Westlake. Este verano, relájate con Neumáticos Westlake. Innovación, seguridad y conveniencia. Westlake, el cambio inteligente. Encuéntralos en sucursales Alfa o en nuestra extensa red de distribuidores a lo largo de todo el país. Neumáticos Westlake, el cambio inteligente. En Jugabet, apoya a tu equipo favorito con las diferentes opciones en todos los deportes. Además, te ofrecemos una gran variedad de juegos de casino y slots y nos aseguramos que tus depósitos sean seguros y cuando quieras retirar tu dinero sea rápido. Únete al equipo de Jugabet registrándote en jugabet.cl y vive la emoción por el juego. Jugabet. Recuerda jugar responsablemente. Producto para mayores de 18 años. Ya comenzó Liquidación Falabella. Aprovecha un 50% de descuento en vestuario y calzado, hombre, mujer y niños, en productos seleccionados. No te pierdas los descuentos en las mejores marcas, solo en Falabella. ¿Quieres saber cómo funciona la logística que mueve a todo el mundo? Equipo, el embarque llegará en 1 hora. Vamos, vamos. Asegura tu futuro laboral gestionando el abastecimiento de las empresas y fidelizando a los clientes en cada entrega. Don Mario, el contenedor de repuestos que pidió viene llegando. Estudia técnico en logística en solo 4 semestres y lleva tu imaginación a la práctica con una carrera moderna, con sello tecnológico y alta empleabilidad. Matricúlate gratis y sin PAES en www.inacap.cl. INACAP es aprender haciendo. Matrícula gratis solo para estudiantes nuevos en el proceso de admisión primer semestre de 2025 y válido hasta el 31 de enero de 2025. Infórmate sobre condiciones en portal.inacap.cl/financiamiento-estudiantil. Hoy en El País, periodismo global al alcance de todos. Familiares de las víctimas y expertos reclaman respuestas claras sobre el accidente de avión en Corea del Sur. El gobierno de Seúl rechaza cuestionar que el siniestro más letal de la historia del país, en el que murieron 179 personas, obedeciera exclusivamente al impacto del aparato con un ave. El País, periodismo global, ahora para Chile. Forma parte del periodismo que te importa. Suscríbete a El País en elpaís.com. Hello Santiago, el auténtico americano ya llegó. Costanera Center y ahora Texas Patio Bellavista. Ven a disfrutar de nuestra carta americana, hamburguesas artesanales, carnes Angus y las famosas costillas Baby Back Ribs. Promoción de lanzamiento en Texas Patio Bellavista. Todas nuestras costillas 2x1 al almuerzo de lunes a domingo. ¿Dónde? En Texas Patio Bellavista. ¡Te esperamos! Ya estamos de vuelta con los temas del día y mucho más en País ADN.
por la 91.7. Habló ayer la ministra Maya Fernández, finalmente, se demoró. La aún ministra de Defensa Maya Fernández, nieta del expresidente Salvador Allende, descartando que haya habido un traspaso de recursos y también descartando renunciar. Todo esto a raíz de la polémica y fallida compra de la casa de su abuelo, con términos, o sea, con fines obviamente de convertirlo en una casa museo, pero que generó un completo revuelo porque finalmente es una ministra de Estado nieta del expresidente y su hija, que es senadora, y que estarían de alguna forma, si es que eso se hubiese concretado, celebrando un acuerdo un contrato con el Estado. Claro, o sea, la ministra Maya Fernández, que ya había hablado cuando estaba de regreso del Polo Sur, pero no con tanta polémica. Ayer, y emprendiendo un nuevo viaje, esta vez a la región del Biobío, claro, le preguntan si va a renunciar y ella dice que no, mientras mantenga la confianza del presidente, sigue en el cargo. Y dice que ella delegó todo esto en un abogado. Pero la norma constitucional entiendo que es bien clara. Artículo 37 y 60, ya nos lo aprendimos, digamos, tanto para ministros como para parlamentarios. Respecto del que cesan en su cargo aquellos ministros o parlamentarios que firmen contrato con el Estado. Y un contrato de compraventa sigue siendo un contrato. Y hoy día había algunos analistas entrevistados respecto de esta fórmula de rescisión del contrato, que también es un contrato la rescisión, entiendo, ¿no? No es un contrato. Y sería una doble falta. Es parte de lo que planteaban hoy día algunos miembros o exmiembros del Tribunal Constitucional. Que el abogado no se ilumine. No, si no se trata de iluminarse. Lo que pasa es que, bueno, a ver, yo diría que aquí hay tres situaciones que hay que revisar por separado para poder entender, pero todas parten del mismo hecho. Aquí hay dos personas, que son una ministra y una parlamentaria, que intervienen en un acto jurídico que tiene el carácter de contrato, porque es un acuerdo de voluntades que crea derechos y obligaciones, ¿vale? Una compraventa es eso, es un acuerdo de voluntades que crea derechos y obligaciones, en este caso la de pagar el precio y recibir la cosa, ¿vale? Eso es. Y existen dos normas que dicen que los contratos de esas características que desarrollen una parlamentaria están prohibidos y que cesan el cargo. Sí, que lo hace. Perdón, los contratos en los que intervenga una ministra están prohibidos y que cesan el cargo la parlamentaria que realice esos contratos. ¿Vale? Eso es. No hay más. A partir de eso, existe una operación que es hoy día objeto de cuestión y en la cual hay tres participaciones que yo creo que hay que revisar. La primera, la de la ministra Sandoval, ex ministra Sandoval, un apoyo para la familia, es que su trabajo era darle eficacia a una decisión presidencial. Y ella, al darle tramitación a un contrato que estaba prohibido por la Constitución, porque es un contrato en el cual era parte una ministra y que explícitamente dice el 37 bis que que está prohibido, por lo tanto, ese contrato jamás iba a tener eficacia jurídica. Nunca. ¿Por qué? Porque se trata de un contrato que está prohibido, porque es parte una ministra. Y también una senadora. Es que el tema de la senadora no es un problema de la ministra Sandoval. Porque no es su trabajo, ¿por qué? ¿Cómo no va a ser su trabajo? Porque el trabajo de la ministra Sandoval era darle eficacia al contrato. Y el contrato no pierde eficacia por razón de la parlamentaria, porque la consecuencia no es que se anule el contrato, sino que cesa ella en el cargo. Entonces, para decirlo, estoy diciendo no estoy diciendo en términos políticos, estoy diciendo en términos de roles de cada entidad. Yeah. Entonces, desde el punto de vista de la ministra de Bienes Nacionales, yo creo que está bien echada. Está bien echada simplemente porque su trabajo era llevar a cabo esta operación, y esta operación tenía un supuesto que hacía que jamás iba a haber un resultado, y por lo tanto estuvo mal ahí. Viendo desde el punto de vista del trabajo de bienes nacionales, obviamente que la asesoría política estuvo mal en todas las instancias, ¿ya? Pero solamente desde no funcionó. Claro, nah. Segundo personaje, la ministra de Defensa, ella desarrolla una acción que está prohibida por la ley. Sea a través de un abogado, sea de hecho la ley una dice, asociación. Es que la ley dice por sí misma o por interpósita persona. Es decir, de verdad yo creo que la ministra todavía no entiende bien de qué está hablando.
y no se da cuenta. Me imagino que esto será un problema de mucho estrés personal, en fin, pero aquí no está bien asesorada y segundo, tampoco está entendiendo por su cuenta. Y por lo tanto, cuando da argumento en que dice que ella no se ha enriquecido y todo, nadie está hablando de eso. Si aquí el problema de ella es que desarrolló una acción que está prohibida más allá de las consecuencias que tenga. Y por lo tanto, ahí ella tiene dos vías de caer. Por un lado, el Tribunal Constitucional, que se puede pronunciar respecto a las inhabilidades e incompatibilidades y uno podrá entender si existen o no en este caso, pero también por el lado de la acusación constitucional, porque parte de las razones por las cuales puede ser acusada constitucionalmente es la infracción grave de la ley y de la Constitución. Sí. ¿Vale? Y por último, el caso de la senadora. La senadora incurre en una conducta que, según la Constitución, provoca el cese de su acción. Y ahí está la discusión de si esto en realidad se culminó o no. La verdad es que es una discusión bastante inoficiosa. Estoy hablando solamente desde el punto de vista de técnica jurídica, porque se trata de un ilícito constitucional. No es la transferencia lo que está sancionado, es la participación de ella en un contrato. Y esa participación existió. Más allá de que por interpósita persona o no, da lo mismo, porque además, aun cuando no existiera esa norma constitucional, los actos en los que se participa en razón de una representación, en este caso civil, corren por todos los efectos para la persona que lo está celebrando. Pero ahí yo creo que habría algún espacio, porque nosotros nos salimos del tema civil ahí y empezamos a ver un tema, si le podemos llamar penal o infraccional, porque estamos hablando de la comisión de un ilícito. Y yo creo que ahí sí hay un margen en el cual puede servir el ejercicio de la representación, pero no es el lugar para discutirlo. Lo que quiero decir es que en este caso también existe eso, y que esta discusión respecto de si existió o no existió, finalmente se salió o no del patrimonio estatal, da lo mismo, porque lo que aquí se sanciona, no sé si se sanciona, pero lo que aquí se tipifica es el acto de haber participado como parte en un contrato. Entonces le tenemos que quitar el escaño a la senadora. Voy a eso. Y por último, y ahí lo que uno tiene que discutir es si esto va y el asunto de la resiliación, no es rescisión, es resiliación. Y la resiliación no es otra cosa que dejar sin efecto un contrato. Pero no tiene el efecto, la resiliación de retrotraer. Claro, porque al final se trata de un hecho, para decirlo en simple, a ella la castigan por un hecho. Y el hecho ya sucedió. Y la resiliación no es un contrato, porque los contratos, insisto, son acuerdos de voluntades que crean derechos y obligaciones. Los otros acuerdos de voluntades modifican y extinguen derechos y obligaciones, y por lo tanto, cuando modifiquen y extinguen derechos y obligaciones, o extinguen, como es el caso de la resiliación, no se llaman contratos. Y con respecto al tema de la sanción, yo estoy de acuerdo contigo, y para mí ahí está el tema de fondo en esto, porque podemos discutir respecto a si hay votos o no hay votos en el Tribunal Constitucional para sacarla o no. Pero spoiler, no hay. Pero la verdad es que a mí me parece bien penoso que las cosas que están pasando en el Tribunal Constitucional pasen por la cantidad de votos y no por el mérito de lo que se está discutiendo, porque la verdad es que mérito existe. Si quieren, discutamos. Yo creo que hay algún elemento, estoy seguro que el abogado Osorio lo va a encontrar, porque yo creo que hay un tema ahí en la representación que podría justificar el que la senadora zafe en esto. Uh-huh. Pero creo que no puede ser, y de verdad me parece como bien triste que esto sea una cuestión de si hay voto o no para sacarla, porque el Tribunal Constitucional no está ahí en carácter de órgano representativo. El Tribunal Constitucional es un tribunal de derecho y por lo tanto sus argumentaciones y sus motivos para fallar en uno u otro sentido tienen que ser de derecho. Y cuando nosotros estiramos las costuras, es lo mismo que pasa con Dominga. Es decir, no podemos seguir haciendo que las instituciones terminen sufriendo las consecuencias de la falta de definición política de las cosas. Entonces no puede servir el Tribunal Constitucional ni para quitarle un escaño a una senadora, pero tampoco para asegurárselo de forma espuria. ¿Danilo? No, la profesora, por favor. Bueno, dos cosas. O sea, hay que ver la actitud de la sacada de uñas que hace Danilo mientras concede la palabra. Sí, como a ver. Bueno, yo no soy abogada, entonces voy a ir por otra arista. Uno, me gustaría rescatar la idea de que ciertos patrimonios de expresidentes pasen a ser patrimonio del Estado. Más allá del caso Allende, porque también está el caso Elwin. Entonces no vaya a ser que por una situación así muy polémica
como que desechemos recoger el patrimonio de los expresidentes, porque yo creo que eso también construye nuestra historia, nuestra identidad. Entonces, es que ahí, perdón, también hay otro tema, porque el tema del valor que se le asignó a estas propiedades, muy por sobre la tasación que tenía, digamos, es un tema. O sea, sí, bueno, ahí hay distintas opiniones. Yo he leído distintas opiniones. Algunos dicen que está dentro de los precios. Yo no soy experta en bienes raíces, pero en el caso de la propiedad de Guardia Vieja, la propiedad del expresidente Allende, es por lo menos el doble de la tasación fiscal, de la avalúo fiscal. Eso se está pagando en toda la... Providencia. Providencia es la comuna, o sea, es la comuna donde está más caro el metro cuadrado. No, pero justamente en la misma cuadra se está vendiendo una casa mucho más barata, pero yo estoy de acuerdo en que esa casa tiene un valor mayor porque tú quieres esa casa, no quieres cualquiera ese estándar. Ahora bien, precisamente por eso es que existe la norma. Claro, porque exactamente. Como eso es un elemento negocial, es un argumento de negociación, es que tú no quieres que una ministra esté negociando y haciendo valer ese tipo de elementos. Entonces yo estoy de acuerdo que comercialmente, cuando se trata de esa casa, que nosotros tú puedes cobrar más que el valor comercial. Podría ser, y a lo mejor no sé cómo es el caso de la casa del presidente Elwin, porque no... Son dos casas. Ya, bueno, pero y eso debiera ser con todos los expresidentes, o sea, a lo mejor una casa u otra forma de generar el patrimonio. Y después, bueno, en lo jurídico, lo que uno ha visto son distintas opiniones, como en todo proceso jurídico que tiene connotación pública, ¿no es cierto? Hay algunos que dicen que es totalmente clara la situación y otros que dicen que no es tan clara la situación. Y los hechos que uno ve y lo que pasó ayer a nivel más político es que la coalición de oposición descarta el camino al Tribunal Constitucional y ahí uno se evaluará los méritos, se evaluará la apreciación de cómo se puede comportar el tribunal y prefieren ir por una vía más política, ¿no es cierto?, que es la comisión investigadora, ¿ya? Que eso es más larga, pero también es más abierta a la discusión pública, porque lo que pasa en el Tribunal Constitucional siempre un poco... Tiene otra fórmula de cómo funcionan los tribunales, que es como un procedimiento... Un tribunal especial. Comunicacionalmente más hermético. Exacto, es más hermético. Y es un fallo. Exacto, ¿no es cierto? Pero tener una comisión investigadora te abre una arista más política. Entonces, claro, yo creo que va a haber muy distintas opiniones y muy distintas argumentaciones jurídicas en la responsabilidad de las familiares del presidente Allende en cuanto a su rol institucional, porque probablemente si esto hubiese pasado cuando ninguna persona está asociada a un cargo institucional, la discusión no se habría dado de esta manera, ¿no es cierto? O sea, si eso también es un hecho. Entonces, probablemente lo que va a prosperar es esta comisión investigadora y ahí se va a dar el debate. Danilo, ahora sí. A ver, las cosas se hicieron mal desde el primer día, no es novedad, no se le pueden comprar inmuebles a senadoras ya o a ministras. Eso todos lo sabemos, fue un error, que en esta administración parece que no es novedad cometer estos errores y nos estamos acostumbrando demasiado a eso y eso es un problema. Sí, pero después de 3 años de gobierno, que también hay un punto, o sea, porque uno dice, a ver, tal vez los primeros meses, en fin, pero... Completamente de acuerdo, Mauricio, nada que decir al respecto. No es curva de aprendizaje. No voy a defender al... No, y hay tanta beca Chile mal pagada ahí, bueno, yo estoy pidiendo por favor que devuelvan la plata a esa gente. Pero bueno, dicho esto, y respondiéndole un poco al único abogado presente, yo creo que pedir el escaño de la senadora es absurdo y un exceso de interpretación de la norma. No se terminó el proceso, se puede desistir, no se recibió ningún peso, que lo dijo ayer la ministra. No están los votos en el TC tampoco, porque yo les recuerdo a las personas que nos escuchan que el Tribunal Constitucional es un órgano político. Asombrar de que podemos contar los votos en el Tribunal Constitucional. Puede estar bien, puede estar mal. Yo tengo mis opiniones, pero creo que no es novedoso que nosotros podamos contar los votos del Tribunal Constitucional.
pero hay precedentes respecto al Tribunal Constitucional de que el peso de quitarle representación a ciudadanos de, en este caso, la región de Valparaíso, no alcanza. No estamos, es demasiada la carga para esto. Ya hay precedentes. Esto se intentó con Ena von Baer el 2011, se intentó con Alejandro Navarro el 2008, por otras razones. No por firmar contratos, pero por otras razones que estaban incumpliendo la Constitución, se les quería quitar el escaño. No ocurrió argumentando exactamente esto. No podemos dejar sin representación... Con Gutiérrez también. ¿Sí? Sí. Pues no, y la argumentación de al menos de estos dos casos, que fue lo que fui a revisar hoy día en la mañana, el argumento era: no podemos dejar sin representación a tantos ciudadanos. Dicho eso, en el caso de la ministra, creo que es diferente, porque pese a que están acusadas más o menos de lo mismo, creo que la representación es más importante que un cargo designado. Entonces vamos a ver si el presidente Boric y este gobierno pueden resistir un cambio de gabinete por esto. Pero lo que a mí me sorprende más, además de aguantar, porque es razonable que el gobierno intente aguantar el chaparrón, pero a mí lo que me sorprende es que se haya levantado una comisión investigadora, quieran ir al Tribunal Constitucional. Chile Vamos dice que ya no va a ir al Tribunal Constitucional esta semana, que va a ir la próxima. Se están intentando poner de acuerdo si Republicanos va en la misma de Chile Vamos o van a ir en separados. Pero lo que a mí me sorprende es que no se haya presentado una acusación constitucional contra la ministra. ¿Y por qué? La misma respuesta del Tribunal Constitucional. Pareciera ser que no están los votos en la Cámara para destituir a la ministra Fernández. O si no, porque si estuviesen los votos, la acusación constitucional ya estaría presentada. Y por eso creo también que el gobierno tiene espacio de maniobra en esto para salvar a la ministra Fernández, o al menos no sacarla en esta contingencia para que aparezca como culpable o responsable de algo. Y tiene espacio porque si no están los votos en el Congreso, puede aguantar el chaparrón, sí, yo creo. Sí. A ver, varias cosas. Primero, respecto a los primeros argumentos, Danilo, tú señalas que no se terminó el proceso, que no hubo un daño fiscal, que no se percibió. Todo. Es que esto es absolutamente irrelevante porque la norma no habla de provocar un perjuicio fiscal. La norma tampoco habla de que sea un proceso completamente afinado. La verdad es que aquí la norma habla simplemente de un contrato y contrato hubo. No hay más margen para discutir desde el punto de vista de lo formal, y eso reconozco que lo estoy diciendo desde una perspectiva de estricta técnica jurídica, y no es más que eso. Un paréntesis, eso se lo escuché a Patricio Zapata, a Jorge Burgos, a Tomás Jordán, y seguramente se lo voy a escuchar. Leí el mismo artículo que tú y seguramente se lo voy a escuchar a Gabriel Osorio cuando vaya al Tribunal Constitucional. Es decir, no estoy de acuerdo con lo que dice Tomás Jordán cuando es uno de mis mejores amigos, pero ya él sabe que no estoy de acuerdo en eso. Un saludo a Tomás Jordán. Un gran saludo a Tomás Jordán. Hoy día en la mañana hablé con él también de esto. Sí. O sea, pero no estoy de acuerdo. La norma no es interpretable, entonces. Es que a mi modo de ver, no. Yo creo que hay otros interpretable. elementos que sí dan margen, y creo que no son los que se están discutiendo. Creo que en el caso de... Es que es un tecnicismo, pero en el caso, como precisamente por la razón de que aquí se trata de un ilícito constitucional y no de un acto jurídico, cuando no corre tanto la regla de la representación en términos de que todos los efectos de un acto le caen a la otra persona, porque si esto estuviéramos en sede penal y yo cometo un ilícito obrando en razón de una representación jurídica, no necesariamente eso significa responsabilidad penal respecto a la persona que es representada. Yo me iría por ese lado porque esta conversación va a ser más infraccional que civil. No, yo no me iría por el lado de los efectos jurídicos, de los efectos civiles del acto. Yo me iría respecto a los hechos materiales que son constitutivos del hecho del tipo que se está discutiendo, que en este caso es la celebración de un contrato. Entonces yo diría, mire, es verdad, civilmente ella celebró el contrato, pero materialmente, en términos infraccionales, no lo celebró ella. Y ese sería como mi punto. Esto es un prurito lo que estoy diciendo, pero el punto al que quiero llegar, Danilo, es que hay una diferencia con los casos que tú señalas, una diferencia importante, y que sí la menciona Pato Zapata, porque aquí lo que hay es que en esos otros casos no había un margen interpretativo que hacía que el tribunal tuviera que definir si la conducta que estaba tipificada o lo que había sucedido se encuadraba en la conducta que estaba tipificada. En este caso ese margen no existe,
porque hay una correlación exacta entre lo que se hizo y lo que la norma dice, y por lo tanto creo que no es comparable con ninguno de los casos que ni con Gutiérrez, ni con Navarro, ni con Leonardo Bombari, porque en todos ellos había un margen fáctico o discrecional. En este caso no lo existe. Pamela. Yo creo que hay, o sea, lo que escucho y un poco a Rodrigo, que es la persona en este panel que tiene más conocimiento. Mis compañeros se reirían si ustedes me citan como autoridad jurídica. No, pero era el abogado, vamos a decir eso. Es que dentro del mismo mundo jurídico hay muchas opiniones todavía, ¿ya? Yo entiendo que en el mundo político haya muchas diferencias de opinión, porque obviamente también la figura del presidente Allende es una figura muy importante en nuestra historia, ¿no es cierto? Y en momentos de polarización también hay posiciones polarizadas frente a lo que eso implica. Pero cuando hay todavía una discusión jurídica abierta, lo que uno entiende y lo que uno observa es que en las instancias jurídicas se van a dar discusiones de distintas posiciones y va a haber una argumentación en distintos sentidos, ¿ya? Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que observar, cómo se desarrolla esa argumentación y qué decisión se toma en relación a esa argumentación. O sea, lo que uno ve es que hay algunas opiniones que han sido muy tajantes, pero la mayoría de las opiniones, como de los especialistas, los abogados y abogadas constitucionalistas, hay matices. Entonces yo creo que todavía es un espacio de discusión de resolución. No lo veo tan claro todavía. Pamela Figueroa, Rodrigo Sandoval, Danilo Herrera, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy día. ¿Qué pasó, Danilo? No. No, nada. Y no alcanzamos a hablar. Me está acusando con Jordán. ¿De qué no hablamos? De tantas cosas. De Venezuela. Pensiones, deuda histórica de Venezuela. Pensiones. Pensiones, ¿verdad? No vamos a tener acuerdo esta semana, o sea, este mes en el Senado. Y cuando llegue la discusión a la Cámara se va a empantanar y no vamos a salir de ahí y se acabó este gobierno sin reforma de pensión. Oh, ya. El pronóstico entonces de Danilo Herrera para cerrar este bloque. Lo había dado hace tiempo. Sí, lo está reiterando, pero de manera más dramática, creo. Pero está bien. Muchas gracias. Lo último, la deuda histórica. Sí, pues. Dio un paso importante en la Cámara de Diputados, pasó al Senado, se va a aprobar y vamos a solucionar una deuda del Estado con muchísimos profesores de Chile. Otro de los temas entonces de esta mañana. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Hacemos una pausa y seguimos acá en País ADN. Ya regresamos con los temas